la fuerza y es un poderoso aliado. La vida la crea y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Nosotros dos, seres luminosos, somos nuestra materia bruta. Debes sentir la fuerza a tu alrededor, aquí, entre tú y yo. Sí, el árbol, la roca, por todas partes, ¿sí? Incluso entre la tierra y la nave. Quieres lo imposible. Este programa es diferente. Entre otras cosas porque en mitad de la noche en la buhardilla me encuentro con un libro muy importante, un libro que yo consideraría de verdad sagrado, con todo lo que significa esa palabra. Y un libro al que me dirigiré en varias ocasiones y, si os parece, leeré algunos párrafos. Lo mío nunca ha sido leer, nunca lo he hecho, pero creo que en esta ocasión va a merecer la pena para intentar llegar al conocimiento profundo que se esconde, creo yo, gracias a la película La Guerra de las Galaxias. Escuchábamos uno de los diálogos míticos, la obra de Lucas, y otra obra que muchos desconocerán, que es importantísima y que nos da cierta luz de comprensión, cierta incluso, sí, iluminación. Estamos con la música de Ilunga penetrando, parece, en los mundos mágicos de las cavernas griegas, en el mundo de los héroes. Y es que los héroes tienen mucho que ver, son esenciales en esta historia, en la pequeña gran historia de este programa. El umbral de la caverna y el héroe que se transforma. El libro que tengo aquí, que ahora mismo incluso escucháis sobre la mesa, es uno de esos que te deja sin aliento, que quizá de haberlo leído antes de tiempo pues significaría, como tantas otras veces, una confusión, nada, un espacio en la inmensa estantería, en la biblioteca, un olvido. Y sin embargo, porque eso ocurre y lo sabéis, cuando el libro llega al momento justo, resulta que se produce una explosión tremenda a nivel mental. El libro es El héroe de las 1000 caras, psicoanálisis del mito, del gran maestro Joseph Campbell. Todo el mundo habla de la Guerra de las Galaxias, una de las sagas, quizá la saga más importante de todos los tiempos en la historia del cine, o con más seguidores, más influyente, con una filosofía interna, con religiones que la siguen de forma más o menos grotesca o profunda, con enseñanzas muy interesantes, y reconozco que yo desde la infancia no había vuelto a ver las 3 películas. Por algún sentido que se me escapa, mientras buenos amigos como Guillermo León, Diego Marañón, Javi Pérez Campos me decían que era imperdonable que no hubiese visto, que no recordase prácticamente Star Wars, yo me quedaba como encogido de hombros diciendo, bueno, pues no sé por qué no las he visto de nuevo. Las vi en su día siendo un crío y no me acuerdo de nada. Y como yo creo que todo está entretejido, al final uno las vuelve a ver, como he hecho estos días, en el momento preciso, en el instante en el que significan algo de verdad. Para mí, desde luego, no ha sido lo mismo ver estas películas, o una parte de estas películas, después de haber leído, impactado, durante muchas noches, El héroe de las 1000 caras de Campbell, como para George Lucas no fue lo mismo leer El héroe de las 1000 caras de Campbell después de haber hecho la primera parte de esa trilogía. Entonces, asombrado, se dio cuenta de que en aquel libro de 1949, en aquel lejano libro, en aquel compendio de conferencias en Estados Unidos de 1949, el profesor, el experto en religiones, el gran maestro en el conocimiento, junto a otros como Mircea Eliade, como Culianu, como Kerenji, como tantos otros estudiosos del mito en el mundo, estaba dando las claves. Había calcado el pensamiento que él, sin conocer a Campbell, había
plasmado en 3 fabulosas películas. Lucas se quedó impresionado. Este hombre cuenta lo que yo pienso. ¿Os ha pasado alguna vez en la vida leer un libro y decir, este individuo, este hombre, esta mujer, está contando mi pensamiento? A mí me ha pasado. Y además muchas veces he pensado, lo está contando mucho mejor que yo. Me está dando alivio porque vertebra las ideas mucho mejor que yo. Estaban enmadejadas en mi mente, pero sabía que iba por ahí. Y realmente yo mismo he tenido la experiencia a la inversa de Lucas. Ver las películas y darme cuenta de lo adelantado, de lo prodigioso, de lo iluminador, de lo importante que puede ser para muchos. Esta es la oportunidad. Volver a encontrarse con una cosa de hace 65 años. El héroe de las 1000 caras. Ese título lo dice todo. Joseph Campbell. En el diálogo, el maestro Yoda le decía a Luke Skywalker eso de la fuerza y empezaba a dar algunos parámetros, a desgranar algunas características de algo tan hermoso como la fuerza. Y yo he elegido ese fragmento porque la fuerza lo invade todo. La fuerza de alguna forma entrelaza todo. La fuerza es la pura esencia de la naturaleza, su milagro y su misterio que nos conforma. Decía Teilhard de Chardin, otro de los grandes, otro de los iniciados, otro dentro de esa aura catena o cadena áurea que se da cuenta uno con el tiempo y con buenos maestros que le recomiendan a uno sus lecturas, que había una serie de iniciados, qué duda cabe, pero que no eran iniciados con capa, extraños ritos y más o menos parafernalia, no. La iniciación era porque eran profundos de verdad, porque habían desvelado un poco, habían arrastrado con la mano esa especie de velo de Isis que nos separa de lo profundo. Y hay muchos, unos cuantos, o por lo menos unos cuantos, que desde luego en sus escritos han dejado clara la plasmación de esa visión del otro lado, la intuición del otro lado. Teilhard de Chardin decía que una de las desgracias del hombre moderno, una de las profundas desgracias, era no ser consciente del linaje, de la semilla divina que tenemos en nuestro interior. Esa semilla divina, sin duda alguna, es la fuerza de George Lucas y la Guerra de las Galaxias. Porque sería algo así como la urdimbre que decía Rolf Carballo, otro de mis maestros, otra de las lecturas, otro de los adelantados a su tiempo, otro de los que se atrevió a asomarse al otro lado. Muy influido por Bernard d'Espagnat, uno de los científicos fundadores del CERN, físicos cuánticos, pero que habían acuñado, fijaos qué bonita expresión, la palabra realidad velada. Resulta que Rolf Carballo hablaba de urdimbre. ¿Qué sería la urdimbre? Yo creo que algunos dirán, bueno, pero ¿qué programa estás haciendo? Pues para esto es Universo Iker, porque a lo mejor a alguien le sirve, porque a lo mejor alguien le da por, en vez de ir a los mismos sitios y los mismos circuitos a veces limitantes de la red, acudir a saber quiénes fueron estos nombres, que yo los digo y no es porque sí, son pistas para navegantes. A mí me iluminaron, cambiaron mi vida. ¿Y por qué no van a cambiar para bien la de otros? Yo creo que ni Roth, ni Teilhard de Chardin, ni Kingsley, ni Campbell, ni Mircea, ni Kerenji, ni Harpur, ni Kingsley, ni tantos y tantos y tantos y tantos otros tienen las claves exactas. No son gurús, no te dicen esta es la verdad. Simplemente se han asomado detrás del velo, han sentido con potencia las fuerzas que además desembocan en lo muy antiguo, como si los viejos maestros como Yoda, pero los que existieron en nuestra historia, en nuestra estirpe, no en las galaxias, que no lo sé, sino en nuestra estirpe, en el corazón de la vieja Europa, esos tenían razón. La urdimbre de Rolf Carballo, de un gran estudioso científico del cerebro, que se enfrentó a todo el mundo porque descubrió el otro lado y por eso fue absolutamente crucificado. Este gran maestro y discípulo de Marañón, pero que evidentemente era más valioso y más valiente que todos los de su época. Hablaba de una especie de entretejido que donde se manifiesta primero es en el útero, entre la madre y la criatura que va a nacer. Y ese entretejido, esa especie de red que imaginamos casi yo por lo menos de un color encarnado, como la sangre, como la esencia, algo ambarino que nos une en lo inmaterial y que siempre estará ahí, ligado a nuestra madre,
como la primera diosa, la primera protectora. Bueno, pues esa urdimbre, decía Roth, conecta los ánimos, conecta las presencias, conecta las sensibilidades del mundo. Evidentemente vivimos en un mundo, amigos, vivimos en un mundo donde se empeñan, ya no solo en la poda sináptica de la que hablábamos hace un tiempo, sino en podarnos cualquier tipo de ligazón con la urdimbre. La urdimbre sería el cordón umbilical que nos conecta de verdad con nuestra semilla divina. Alcanzaron conceptos como ese, lo divino, lo trascendente, sin ser realmente especialistas religiosos o dogmáticos, sino partiendo de otras ciencias. Campbell era uno de ellos. Y yo os quiero hablar de él en este universo Iker y de su obra más célebre, tiene muchas, porque influyó decisivamente en Lucas y en la Guerra de las Galaxias. Es más, Lucas corrió a reunirse con él para hacer de nuevo o rehacer el guión, dándose cuenta de que era un calco de su mente y de que aún podía conocer a aquel hombre, aquel sabio, y embeber, disfrutar de la presencia de aquel extraterrestre o terrestre extra que fue Campbell. Así, si vais al cine, si veis las películas ahora, que las van a echar, que las van a reproducir, que se pueden encontrar, que se pueden comprar, en definitiva, cuando entramos en este universo hiperdirigido a veces, que bueno, no está mal ni está bien, de que de repente todo el mundo enfoque hacia la Guerra de las Galaxias, lejos de los efectos especiales, de si os gusta más la trama o no, si volvéis a recuperar la trama, yo lo estoy haciendo desde el principio, os daréis cuenta de que hay una filosofía que puede ser muy positiva, que no es cosa de niños. Si escucháis este universo Iker y tomáis alguna nota, aunque sea mental, si apuntáis, si os quedáis con el resuello ese, con el dato, os daréis cuenta de que hay una oportunidad para ir a la fuente que generó ni más ni menos que un pensamiento tan interesante que cambió su tiempo, sobre todo en los años 70, como fue la Guerra de las Galaxias. Quiero agradecer, por supuesto, a mi querido Javi Pérez Campos, compañero, entusiasta, bastante iluminado, muy trabajador, y, como los mencionados antes, Diego Marañón y Guillermo León, una triada a la que yo admiro profundamente y quiero pues cada día más, sinceramente, porque aprendo mucho de estos jóvenes, aprendo mucho de ellos, y me entusiasma su entusiasmo. Y Guillermo y Diego y Javi me decían, ¿te vamos a matar? ¿Cómo que no has visto Star Wars? Y yo les entendía, les entiendo un poco ahora, porque hice el esfuerzo, busqué huecos en mi vida e intenté darme cuenta de eso. Y de inmediato, Javi Pérez Campos, compañero de Cuarto Milenio, me decía, ¿te das cuenta? ¿Ahora te das cuenta? El héroe de las 1000 caras, un sinfín de detalles impresionantes y la búsqueda de Lucas de aquel hombre como una fuente primigenia, esa fuente increíble que pensaba lo que él pensaba, que se había adelantado, porque el libro tenía 30 años cuando salió la primera parte, o cuarta, de la Guerra de las Galaxias. ¿Y qué cuenta la Guerra de las Galaxias? ¿Y qué contaba Campbell? ¿Y qué han contado los mitos desde el principio del tiempo? La historia del héroe, la increíble historia del héroe. Y no nos sintamos ajenos, porque todos tenemos esa historia en las entrañas y en el alma. Quien piense que esto no es para él, quien piense que él no tiene nada de héroe, de heroína, quien piense que no tiene un camino iniciático por delante, quien piense que no tiene retos espirituales que afrontar, quien piense eso, realmente quizá haya matado a su propio héroe, el que un día sin duda, sobre todo en la infancia, estuvo ahí, con ese asombro ante el mundo, con esa sensación de que algo no encajaba, con esa pregunta de quién era él y para qué estaba en la vida. Si te han hecho olvidar todo eso, a golpe de 1000 cosas, has matado a tu propio héroe, pero yo creo que hasta se puede resucitar, sí, y emprender un camino iniciático personal, de transformación, de mejora, de búsqueda. Las pistas están ahí. Algunos las sueltan. La cuestión es agarrarlas y empezar a indagar. Nada me gustaría a mí más que poder dar algunas pistas como otros me dieron a mí, como el maestro Enrique, mi querido maestro Enrique de Vicente, con su desbordante optimismo y entusiasmo,
y su sed de conocimiento. Él me puso tras algunos de estos nombres. Luego yo fui, como ocurre siempre, escalando hacia otros, derivando, eligiendo. En España, y en cuarto milenio, claro que sí, tenemos también muchos de estos maestros. Maestros que son importantes en el camino del héroe. Por ejemplo, Joseph Campbell, 1949, empezaba su libro de una forma tremenda, ¿no? Tremenda. Tengo aquí la hoja. Dice, las verdades contenidas en las doctrinas religiosas aparecen tan deformadas y tan sistemáticamente disfrazadas, escribe Freud, que la inmensa mayoría de los hombres no pueden reconocerlas como tales. Pero el niño no lo sabe. Se da cuenta únicamente de que se le oculta algo. Se considera engañado. Esa sensación de sospecha, de que él pertenece a algo, y esto lo remarco yo, es el inicio de la búsqueda de sentido en la vida. Decía Campbell, la finalidad del presente libro es descubrir algunas verdades que han estado escondidas bajo las figuras de la religión y de la mitología. Es muy curioso, pensadlo amigos, debajo de la religión y los mitos hay algo, como un sueño eterno, que cruza las historias, las generaciones y la humanidad. Podríamos llamarle incluso monomito, porque se repite siempre. ¿Sabéis qué historia es? La del héroe en su búsqueda, al encuentro con su verdadera esencia. Decía Campbell, nos encontraremos siempre, a lo largo y ancho del planeta, con la misma historia, de forma variable y sin embargo maravillosamente constante, junto con una persistente sugestión de que nos queda por experimentar algo más de lo que podría ser nunca sabido o contado. Fijaos en esta frase, por favor. Tenemos algunos, muchos, si no estamos muertos y zombies, si no nos han zombificado, si no nos han cloroformado el cerebro, todos tenemos la sensación de que hay algo que nos queda por experimentar, algo que nos puede conectar con una realidad diferente. Ese salto, ese descubrimiento puede ser la muerte, efectivamente. Puede ser el salto al otro mundo obligado. Pero muchos iniciados han creído que ya hay pistas de eso otro, de esa gran fuerza que todo lo maneja, de esa semilla, de la fuerza, como decían en Star Wars, que existe y que fluye en nosotros. Y eso no hace falta morirse para descubrirlo. Ahí está el reto del héroe. No sería exagerado, dice Campbell en sus primeras páginas, decir que el mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del hombre primitivo, los primeros descubrimientos científicos y tecnológicos, las visiones que nos atormentan en el sueño, emanan de un fundamental anillo mágico del mito. Un mito que no es leyenda, añado yo, un mito que no es vieja historia, que es lo que queremos convertir, un mito repetido permanentemente y que se nos aparece en diferentes formas, como golpeando nuestra corteza del cerebro, como diciendo, no te olvides de nosotros, no te olvides de la oportunidad que tú tienes de transformar tu camino, no te olvides que tienes una misión contigo mismo, que puedes descubrir de qué va de verdad esto de la vida. Dice Campbell que a lo largo de todas las religiones existen cosas comunes. Es imposible resumir a Campbell, pero habría como unas fases en este viaje del héroe. Dice el maestro que el iniciado, ese héroe, el que se sabe en el camino, el que es consciente que le queda mucho por aprender y que busca su sentido, busca para qué nació Iker, por qué, en este momento del tiempo, con qué sentido, vivir simplemente, alimentarse, perpetuar su estirpe. Hay algo más y tenemos la extraña nostalgia, el eco lejano, cuando miramos a las estrellas, a la inmensidad o a cualquier manifestación de la vida, de que hay algo más, de que hay una extraña sinfonía de fondo,
que nos obligan a olvidar. Y decía Campbell que el iniciado, cuando empieza su camino, cuando es consciente de que tiene que hacer una larga y dolorosa travesía en ocasiones, ha de encontrarse en un estado similar, parafraseo en su página 17, al del recién nacido. Y es muy curioso, porque muchos de los héroes y de las representaciones, por ejemplo, en la antigua Grecia, cuando el hombre había conseguido la iluminación, cuando el héroe de cualquier edad había encontrado el sentido de la vida y había encontrado la sensación de que todo permanecía bajo una ordimbre, un plan, se representaban a veces bebés con cara de anciano o ancianos con rostro de bebé. Habían vuelto a la sabiduría auténtica, a la fuerza genesiaca, al inicio, a cuando éramos puros, a cuando estábamos de verdad, antes de la mochila, de tantas cosas, conectados con esa luz, con esa esencia que emana, no de un lugar lejano, en algún planeta oscuro, no, sino, como decía el maestro Yoda, de una fuerza que debe ser algo parecido a lo vital, lo que nos da la vida aquí y en lo espiritual, lo que insufla nuestras células, lo que hace que los ejércitos que están en nuestras venas se comporten con ese orden, la armonía, la extraña armonía que uno ve en una hoja, esa extraña ecuación matemática tan perfecta y tan asombrosa, y de la cual somos hijos. De repente sentirse hermanado con todo eso debe ser algo así como la irrupción de la fuerza. Pero claro, Campbell decía, y esto impresionó mucho a George Lucas, pero ¿cómo empieza uno el camino del héroe? ¿Cómo puede saberlo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Claro, la sensación es que hay una llamada, una profunda llamada, y él estudia la llamada y se da cuenta de que en diferentes personajes iniciados, filósofos, artistas de diferentes épocas, sin tener ningún tipo de conexión, existen etapas y evidentemente hay una que es la llamada, que aparece siempre. Ocurre algo en nuestra vida, a Luke Skywalker le ocurre algo, hay un momento de shock en nuestra vida, pero que no es un shock como los demás, sino que ha abierto una especie de grieta en esa especie de capas de la realidad y de lo otro. Y por un momento nos hemos sentido bañados por la presencia luminosa, sagrada, profunda, mucho más poderosa que el hombre, que toda nuestra vida, y nos hemos sentido casi quizá observados por ella. Hemos tenido un momento en nuestra vida en que de repente las prioridades, los valores, todo ha cambiado. Y es muy difícil luego vivir con la sensación de haber visto esa luz y no querer seguir su camino, su senda. Siempre fue para el iniciado, siempre fue para el buscador un tormento, ver la luz, intuir eso otro y darle la espalda. Dicen algunos místicos que cuando se ha visto, aunque sea por un segundo, esa luz, cuando se ha uno sentido pegado a esa urdimbre que nos conecta con todo, cuando uno se ha sentido parte minúscula pero importante, como lo es el ojo de una mariposa, como lo es una gota de agua de cualquier océano del mundo, cuando uno se ha sentido parte de todo eso, hermanado con todo eso, es muy difícil seguir la vida como si tal cosa, limitado, como nos quieren. Decía Campbell que el hombre y la mujer que han decidido ser héroes son aquellos que combaten y triunfan sobre sus limitaciones históricas, personales y locales. Campbell piensa que el héroe ha muerto en cuanto a hombre moderno, pero como hombre eterno ha vuelto a nacer. Hay algo por debajo de las semblanzas que nos quieren vender, evidentemente de la sensación de que el alma está en la mente, de que somos el cerebro, de que somos una cajita encarcelada en nuestro cuerpo y que con él nos iremos. Bueno, nos desintegraremos, ¿no? Seremos polvo. Y sin embargo, todas las culturas importantes con maestros se han dado cuenta de que
Hay una intuición, hay una enorme corazonada, una corazonada común. Da igual la cultura que me digáis. Hay una corazonada común y hay unos héroes. ¿Cuándo se recibe la llamada? En cualquier instante de la vida. Puede estar uno preparado o no. Puede tener uno más conciencia o no. Uno nunca sabe cuándo va a haber una visión que ¡fum! Sea el electroshock que le amplíe la parabólica y que le diga: tienes que buscar. ¿Buscar para qué? No para hacer un programa, no para publicar un libro, no para hacer no sé qué y ganar más dinero, no para empatar a los demás, no. Porque tú eres el protagonista heroico de tu propia aventura y tú quieres ir por un camino de transformación, de estar cerca de esa luz. Mi experiencia personal, creo que alguna vez la conté. Y alguna vez, y con esta música, dedicaremos un episodio, si es posible, de Universo Iker a mi transformación profunda en la cueva de Altamira, a la que luego vinieron otras, pero claro, vinieron otras porque ya había habido ese shock tremendo. Shock inefable, shock de conciencia que no logro explicarme, pero a pequeña escala también ocurre. Por ejemplo, con la catarsis del arte, cuando vemos una obra de arte impresionante y su belleza nos transfigura, transforma nuestras células, cuando hay una emoción tan grande que nos conecta con algo, sentimos el amor, digamos, universal, cósmico, mucho más allá de dogmas, de parámetros establecidos. Son pequeñas, grandes experiencias. La mía fue muy marcante. Yo salí de aquella cueva de Altamira a solas y era otra persona completamente diferente. Con ansia de saber, me fui encontrando a los maestros, que será la segunda parte después de la llamada del camino del héroe. Hay a veces, decía Campbell, en este estudio que tanto hizo abrir los ojos y el alma a George Lucas, que no es un cualquiera, evidentemente, hay una segunda fase que es el rechazo a la llamada. Tú has sentido la llamada. Has sentido un vértigo enorme. Pues no sé, puede ser, por ejemplo, imagínense o imaginaos aquel que de verdad tiene un encuentro con lo extraño. El ojo de lo imposible le ha mirado. Iba por una carretera y vio un ovni. Y estaba ahí el ovni. Depende cómo sea la vida de esa persona, el momento vital en que se encuentre. Eso produce tal shock, tal desbarajuste neuronal, que yo he conocido muchas personas que algunas podríamos decir que han enloquecido, han entrado en parámetros no convencionales de la realidad. Sería injusto simplemente decir que han enloquecido, es verdad. A nivel convencional y médico actual es eso. Todo lo que desconocemos lo dejamos ahí aparte. Hay que ser normales, amigos. Vaya desgracia. Pero ellos no pueden serlo porque el misterio les ha roto los esquemas. He entrevistado a cientos de personas en mi vida que tenían esa mirada, esa expresión de romper los esquemas, pero quedarse en eso es quedarse en la incertidumbre total. Uno intuye y sabe que hay otras cosas y el mundo que le rodea, hasta sus familiares y amigos, le dicen que no. Por eso a veces se niega la llamada. No quiere uno escuchar ese eco que ha aleteado a su alrededor durante unos segundos. Hay personas, me contaban, que en una montaña, un alpinista, que había pasado 1000 veces por el mismo risco, y un día, amigos, un día el sol, la primera nieve, la vegetación, las gotas de rocío, el cielo inmenso, algo creó un marco y él notó como el alma casi se elevaba. Había pasado 25 veces por allí. Nada variaba de las otras, aparentemente. Y sin embargo él sintió en su interior, en cada una de sus células, en cada uno de los ladrillos que nos transforman, la iluminación. La tremenda conexión, el poder enorme, la fuerza que fluía a través de él. Se sintió feliz, conectado con la tierra, como si eso fuese una advertencia. Y desde luego su vida después ya no podía ser igual. Lo contaba, incluso a las personas más allegadas, y no le creían. A veces es un sueño tan poderoso, tan potente, que parece realidad y que nos marca profundamente, y que no podemos olvidar. A veces es un pensamiento, un libro que de pronto empieza a hablar con nuestras palabras. A mí antes de Altamira, en un momento muy duro en mi vida, muy duro, con ataques muy fuertes, con personas que no querían que yo hiciese lo que yo hacía,
imaginaos lo que es también la llegada al mundo de la tele, la repercusión social, todo un mundo que variaba, ¿no?, en mi persona. Yo tuve que hacer votos conmigo mismo para echarle redaños y saber que tenía una misión. Para mí tenía un sentido lo que yo hacía. Y os aseguro que no es el sentido de ganarse la vida con lo que uno hace. Eso sería una capa muy superficial. Faltaban un par de años para lo de Altamira, 2 años y medio. Pero hubo un momento en que yo me sentí muy quebrado, atacado, e incluso en alguna ocasión yo creo que había metido la pata. Pero todo esto era una gran bola que podía servir para destruirme o hacerme más fuerte. Y entonces, y no es casual para mí, y nadie en el mundo ni el universo entero podría hacerme cambiar de opinión, elegí un libro y yo no sé por qué elegí ese libro. Y resulta que ese libro cambió mi vida, me dio una fuerza enorme, yo no sería el mismo. Pero aún faltaba para mi camino iniciático, para mi prueba de fuego. Pero ahí algo empezó a variar. Ahí me sentí con una fuerza tremenda. Las llenas del pensamiento único, periodísticas, los que no quieren que yo cuente, por ejemplo, estas cosas, los que se niegan y los que están muy contentos con determinadas formas de sociedad, los que no creen en el alma, los que no creen en la sensibilidad humana, tocando precisamente esa semilla que todos llevamos dentro, ese enigma que es la vida, que es la fuerza, los que no creen en ese ordimbre, los que curiosamente luego demuestran su poca empatía, los que no tienen nada que ver conmigo ni quiero tener nada que ver con ellos, me atacaban muy duramente en un momento concreto ya en la televisión. Y tuve una noche de zozobra, una noche inolvidable. Y de los 20.000 libros que había en nuestra casa elegí uno que yo no había abierto nunca y no sé todavía por qué. ¿Cómo no voy a creer en la fuerza? ¿Cómo no voy a creer en las señales? ¿Cómo no voy a creer en los símbolos? ¿Cómo no voy a creer en el viaje del héroe? ¿Cómo no voy a creer en todo esto si yo lo he vivido? Estaba muy hecho polvo, porque hay que pasar por estas negruras. El viaje heroico no es feliz. Hay que pasar por las negruras, enfrentarse a ellas, comprender por qué y salir reforzado. Yo entonces no lo sabía porque nadie me había hablado de viajes heroicos. Lo consideraba como lo considera la mayoría del mundo. Ah, cuentos de la antigua Grecia, ¿no? Mitos. Cuando el mito es más verdad que lo consideramos verdad. El mito repetido durante milenios, como un arquetipo conocido y sabido por los sabios, sin conexión entre ellos. Como una verdad que se nos dio, quién sabe de qué forma. Una verdad universal, de las pocas que hay en este mundo de mentiras. Y a mí me estaban atacando duramente. Y en los periódicos, al mismo tiempo había grupos de comunicación que no les hacía ninguna gracia de que yo tuviera éxito, evidentemente. Se conjuntaron varias cosas porque yo en mi vida he sido muy fuerte y es lo que recomiendo ante las críticas. He tenido tan claro lo que quiero hacer que me han resbalado mucho las críticas siempre. Pero en aquel momento, como tenía que ser, se juntaron varios parámetros y el ataque era muy duro y público, contraportadas, recortes de prensa. Estamos hablando del 2006. Y encima algo de razón tenían, porque había habido un error, como tantos otros, como miles, pero el error no lo cometía cualquiera, ni siquiera era mío personal, pero evidentemente como director yo tenía parte de la culpa. Una información que no era real, pedimos disculpas, nada, una anécdota. Pero esto venía de lejos, de campañas contra mí fuertes de verdad, de boicotearme. De alguna gente que luego cuando se ha cruzado conmigo, o antes, no tenía los redaños ni para saludarme, ni para decirme nada, pero hay una batalla interna. No les gustaba este Iker que representa no sé qué en este momento en España. No les gustaba. Puede ser peligroso que la gente oiga estas cosas, ¿no? Yo veía el afecto del público, pero al mismo tiempo los enemigos azuzaban. Los tenía dentro del mundillo del misterio y fuera. Los tenía en los grupos de comunicación y en la prensa, en todas partes. Y esa noche aciaga, que se convirtió en maravillosa y de renacimiento, coincidieron. ¿Y cuál era el libro
que yo había cogido en un momento de derrumbe. Los duendes del Prado, de Rolf Carballo. Os cuento esto para que sepáis que no hace falta ser Indiana Jones, estar en la aventura en no sé dónde, ver el paraje desde el Tíbet, que no. Un viejo libro, en un estudio, en una casa, da igual. La llamada está en cualquier esquina y uno la va a sentir. Da significancia profunda a tu vida. De repente me sentí que era una batalla. No lo había visto claro. Intuía que era una batalla, porque yo era popular, porque triunfaba el programa. No, y que era una batalla mucho más poderosa, más potente, entre la luz y las sombras, lo que yo creo que es la luz y lo que creo que son las sombras, las formas de pensamiento. Cuando hablamos de divulgadores, la capacidad de transmitir ideas que hagan renacer a otros, que les den entusiasmo, que les den pasión, que les den sensibilidad, y otros que me querían conducir por todo lo contrario, ¿no? Ya vemos cómo está el patio. Qué contentos están mis enemigos, los muchos que se creen enemigos míos a veces, que me dan igual, con determinadas formas de pensamiento, les agradan mucho, claro, están en las antípodas. En aquel momento, para mí era importante, era un ataque en todo el flanco, ¿no? ¿Y por qué empecé yo a leer aquel libro? Aún me lo pregunto. No tenía nada que ver en aquel momento con mi vida, ni con el drama, entre comillas, que luego no fue más que una catapulta que agradezco. Camilo José Cela, en la familia de Pascual Duarte, casi nada, tiene una dedicatoria que es brutal, ¿no? A mis enemigos que tanto me han ayudado en mi carrera. Creo que lo comentaba en algún universo Iker. Pues era eso, les tengo que estar agradecidos. Les tengo que estar agradecido a todos esos que se han creído mis enemigos y que han intentado chafarme. Os hablo hace 10 años, que han intentado pisotearme, que han utilizado la trampa, los atajos. Para mí han sido el lado oscuro y el reverso tenebroso. Pero lo que está claro es que ha pasado una década y no han podido conmigo. Ese libro tuvo parte de la culpa. Para mí fue una primera llamada que quizá yo no supe escuchar, que como dice Campbell es otra de las formas, ¿no? Uno no se acaba de creer eso que le está pasando. Era un libro de Rolf que en su parte final, en sus últimas 100-150 páginas, era tan hermoso, era tan brutal, era tan verdad, era tan mirar el lado oculto de las cosas, la realidad velada, lo profundo que nos rodea, lo que no nos dejan ver, que yo me puse a llorar y tengo todavía ese libro subrayado. No hay palabra que no esté subrayada. Yo subrayo los libros una y otra vez. Y está corrida la pintura de esa noche con un montón de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de rabia, eran lágrimas de emoción. Rolf me estaba dando las claves y se me ponen los pelos de punta al contarlo ahora aquí en la Bohardilla. Supe exactamente aquel día de junio del 2006 que esta batalla no me la iban a ganar jamás, porque tenía esa fuerza de mi parte, porque yo sé por qué hago lo que hago, qué pretendo y cómo me gustaría lanzar esas píldoras de iluminación, de entusiasmo, de aventura, por cualquier tema, de pasión a la gente, y que aquellos oscuros no lo iban a frenar. Y yo iba leyendo a Rolf Carballo, que aparentemente escribió ese libro en otras circunstancias, poco antes de morir, como una gran reflexión sobre lo que había sido su lucha heroica. Muchos médicos del cerebro, neurocirujanos como él, le habían dado la vuelta, neurofisiólogos le habían criticado, y a él le daba igual y se reía. Y entonces yo lo entendí, porque Rolf en cierto momento de su vida comprendió que la vida es mucho más, que la urdimbre existe, que siempre tenemos cordones umbilicales con lo más sagrado, con lo más grande, con lo innombrable. Las religiones solo son una aproximación mínima a esa verdad, a esa luz, a la que seguramente, yo estoy convencido, un día regresaremos. Para muchos a estas alturas, y me parece bien que así sea, esto es el monólogo interminable e insufrible de un loco. Está bien que así sea, porque a lo mejor ha llegado el momento de que los caminos se bifurquen. Yo el mío lo tengo claro. Ese libro me dio mucha fuerza. Era todo belleza. Un hombre de 90 años escribiendo un testamento tan hermoso sobre el misterio profundo. Lo que sí me ocurrió es que el misterio para mí no fue lo mismo.
era capaz de darme fuerza, de transformarme. Yo me creía ya abanderado de algo. Nadie iba a impedir, con ninguna treta, que yo hiciera lo que iba a hacer. Han pasado 10 años y yo sigo en mi sitio. Es asombroso pensarlo a nivel personal, con lo difícil que es este medio. Algo ha ocurrido. ¿Sabéis el qué? Que muchos de vosotros, incluso a nivel inconsciente, dándose o sin darse cuenta, habéis sentido seguramente que parte de esa fuerza que nos comunica estaba ahí, en la ilusión, en las ganas de hacer, en la alegría de contar, en el asombro y el miedo a veces ante el misterio, en volver a ser niños ante lo desconocido, como en ese viaje del héroe de las 1000 caras, que son las mismas en todo el mundo y en toda la historia, con diferente disfraz. Es lo de menos el disfraz de la religión, es lo de menos. El héroe se queda asombrado y por eso el héroe, en muchos viejos templos, es un cuerpo anciano, un cuerpo adulto, pero con el rostro de la cara de un bebé. El que vuelve a ver todo con ojos de niño, con ojos de asombro, y que intuye que no está aquí porque sí, y que nada es porque sí. Y todos los demás, todos los voceros, insistiéndonos en que sí, que todo es cuadriculado y que no tiene ningún sentido. Ahí está la batalla. Tiempo después de ese libro de Rolf Carballo que me dio tanta fuerza, que parecía yo el Sputnik, ¿no?, al día siguiente, que di las gracias y bendije ese momento, me ocurrió lo de Altamira, que ya fue el shock brutal e inesperado. Una tercera parte al mismo nivel fueron los 5 minutos que yo pasé antes de ver nacer a mi hija Alma, ¿no? Tuve 5 minutos a solas, de repente ocurrió así, en una especie de habitación muy pequeña, donde reflexioné, ¿no? Y sentí también esa fuerza enorme y el sentido de por qué ocurrían las cosas, la urdimbre, el tejido de las cosas. Y bien, yo ya había escuchado la llamada y había aceptado, evidentemente después de Altamira, que mi idea del misterio de contar las cosas no era solo por una cuestión personal de ego, sino que precisamente había que luchar contra el ego profundamente, contra los cantos de sirena, a todos los niveles. Y a mí eso me transformó la vida, mi concepto de el auténtico amor, a todos los niveles que uno puede imaginar. Yo me sentía transformado por dentro. Y entonces llegó el maestro Enrique. ¿Sabéis? Me dio datos, se fusionó conmigo en aquel momento de mi vida. Noviembre de 2011 empezó realmente nuestra relación a ser otra. Alma estaba a punto de llegar. Imaginaos el nivel de sensibilidad que yo tenía. Alguien me contó, y alguien me quería hacer creer, la oxitocina, estáis en un momento que las feromonas generan este estado. ¿Os dais cuenta? Todo para materializarlo. ¿Qué oxitocina ni qué leches? Yo estaba viviendo un proceso personal, con batallas permanentes, sabiendo muy bien dónde estaba, lo que tenía que hacer, y con una enorme ilusión por todo, sabiendo que me faltarían cientos de vidas para aprender un poco de lo que ha sido esta aventura vital. Y el maestro Enrique fue el que me dio también algunos datos, algunos nombres, algunas expresiones, algunas reflexiones. Y con todo eso, yo, cada vez que tenía un reto, me lo tomaba con mucha más fuerza y vehemencia. Y todos aquellos que se habían puesto como enemigos estaban como en otro plano. No sentía yo la mella de ninguno de los ataques. Me daba exactamente igual. Me sentía cada vez más feliz, como consciente de que me estaba enfrentando incluso a mis propios egos, a mis propias oscuridades. El héroe se mira en su propia oscuridad e intenta vencerlo. El problema es que si tú no asumes este camino, ni siquiera eres consciente que tienes oscuridades. Y los instintos, lo primario, la oscuridad, claro, te dominan, juegan contigo, son muy poderosos. ¿Y no es esto el cuento mito moderno de la Guerra de las Galaxias? Es más fácil, más seductor, más rápido. Yo he recibido propuestas de atajos de todo tipo. Lo contaba, ¿no?, en algún episodio. No soy ningún elegido, ¿eh? Tengo tantos fallos y tantas oscuridades como el que más seguramente,
Bueno, como lo que más no creo tampoco. Pero lo que sí he sido consciente en cierto momento es que había que pelear contra eso. Había que purificarse. Había que alinearse con algo. Y no puedo quejarme de las cosas que han pasado, como por arte de magia, desde que uno tomó conciencia de eso. Claro, ocurre otra cosa, que no deja de ser terrible. ¿Sabéis qué? Que entonces el mundo cotidiano, lo que antes no te chirriaba, te empieza a aterrar. Algunas conductas, algunas formas de pensamiento te aterran, porque ves detrás de ellas la sombra, la oscuridad, el reverso tenebroso, avanzando y diciéndonos cómo tenemos que ser como sociedad, cómo se degradan las almas, las personas. Y uno se siente extranjero de todo eso y por tanto es mirado raro. Oye, ¿tú qué pasa que haces esto y no lo otro? ¿Tú qué pasa que estés ahí con tu hija todo el día y no vas a Saraos? ¿Tú qué pasa que siendo como eres estás cada vez más encastillado en tu hija, tu pareja, tu mujer, tu mundo, tus pocos libros, tus voces en la noche? ¿Tú qué pasa que dejas la fama de un programa importantísimo y te vas a una guardilla y te compras tú la... ¿Tú qué pasa que no haces libros que te pagan un dineral y haciendo 4 cosas podrías? ¿Tú qué pasa que te llegan firmas publicitarias y no las haces? ¿Tú qué pasa? Y uno no sabe lo que pasa, pero va tomando decisiones y lo que antes era confuso le parecen atajos permanentes que no llevan a buen puerto. Y ve a muchos o algunos que aceptan los atajos por el ego, que satisfechos están. Y uno al revés, cuando está, es un proceso que no sé, que es así. Y uno cuando sale a un teatro con 5.000 personas o cuando por la calle le paran con un montón de autógrafos, se siente como cohibido todavía, agradecido a todo ese público que han hecho todo lo posible para que esto sea así. Pero repito, cualquiera puede tener su camino del héroe, su camino de purificación, cuando identifica que hay algo que nos han intentado birlar, que es poderosísimo, que yo creo que es nuestra verdadera patria, nuestra verdadera esencia, lo que hace que vivamos, lo que hace que tengamos correlación con algo que está más allá de lo conocido, lo que hace el misterio en sus luchas de luces y sombras, lo que hace que la vida sea un enigma permanente. Estuvimos cerca de todo eso en la niñez, nos hemos ido alejando, pero el viaje heroico, en el fondo, es retomar de nuevo, coger las ligaduras de aquello que nos llevaba a la vida cuando era absolutamente auténtica. Claro, ¿cómo te despejas de todo esto? Entre oleadas de instintos primarios, pornografía a tope, a todos los niveles, pornografía mental también, no solo sexual me refiero, cosas abyectas, el honor, la amistad, el amor, valen muy poco comparado con esta especie de vómito de lo material. Y curiosamente, todos aquellos o muchos que atacaban profundamente lo mío, sí que estaban de acuerdo con todo ese vómito. Y entonces uno empieza a pensar que con los años sigue en el lugar que le corresponde, en su personal y duro camino heroico. Campbell en 1949 decía que después de la llamada, y si no hacías la negativa a la llamada, que puede pasarte, que no te lo crees, que esto es de locos, que solo te falta oír voces. Bueno, ¿por qué no? Si es la voz de eso, poderoso, ¿por qué no? Les ha pasado a muchos místicos. ¿Qué pasaba con los místicos cuando se alejaban de todo y buscaban esa conexión directa, no con las iglesias o con los dogmas, sino con eso otro, que se refleja, por ejemplo, en la grandiosidad de la naturaleza y en nosotros mismos? Buscar el sentido de la vida era una forma de ser místico también. Bueno, pues uno tiene que elegir si quiere estar en esa cruzada personal de ser cada vez mejor o no. Abandonarse, y ya vemos, abandonarse al oleaje oscuro que siempre va por los instintos más bajos, siempre. Ego, dinero, sexo, poder, violencia. Echemos una ojeada a muchas de las series y las cosas que nos bombardean. Siempre lo mismo. Qué contentos están cuando sale un nuevo bestseller donde la mujer es tratada como un trapo y lo importante, ¿verdad? Qué contentos están.
lo espiritual, lo que nos puede hacer renacer, el amor auténtico que tenemos en nuestro interior, como una fuerza prodigiosa. Esa para mí es la fuerza también. Le podemos llamar el amor. Bueno, pues esa no aparece mucho, ¿verdad? Eres un idiota y un loco si hablas de eso. Curiosamente, Star Wars, consciente o inconscientemente, cala en millones de personas que creen en lo que se cuenta. ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo ellos también son deudores de ese eco lejanísimo que nace más allá de Grecia, el héroe y su transformación. El héroe, si hacía caso a la llamada, se encontraba con los maestros, con las pistas, con las señales, con los datos, con personas de hoy o de ayer, leídas de repente en unas frases, como ocurrió a mí con Roth, o con Campbell, o con Mircea, o con tantos otros, o en una experiencia personal en un lugar. Los lugares sagrados son aquellos lugares donde un día el héroe supo de la existencia de la inmortalidad. Es una frase preciosa. Los lugares de trascendencia, los lugares donde muchas almas supieron que lo material era solo una envoltura y sintieron de forma inefable, imposible de describir con palabras, que todo este juego es mucho más. No lo conviertas en un sueño sin sentido. Tiene un sentido y por ello merece la pena hasta dar la vida. Un sentido de trascendencia, de vida en completa felicidad y armonía, porque uno sabe lo que es su propia batalla. Uno llevando su propio barco, aunque sea un tablón, pero no sobre el oleaje que nos lleva de un lado a otro, moviendo lo más primario de nuestro organismo, ¿no? Y entonces, en el umbral ocurre lo que tiene que ocurrir. Y el umbral a veces es una cueva, es una puerta, es un pasillo donde aparece el misterio. Es algo donde pueden ocurrir encuentros con seres tremendos, es verdad, con voces, con cosas que desconocemos, con una súbita iluminación, pero donde uno es consciente de que la vida no es lo que creemos y sentimos con los ojos y los sentidos ordinarios, sino que hay algo mucho más allá. Y por unos segundos hemos detectado que hay cierto sentido en todo esto, que a veces uno no lo entiende, desde luego, viendo lo que pasa, ¿no? Viendo la lotería macabra en la que vivimos, viendo lo frágil que es la vida, viendo la injusticia y viendo el dolor. Pero uno tiene esa fuerza personal, que además es intransferible. El camino heroico es único. Lo han repetido todos los dioses y semihumanos dioses de la antigüedad. Todos nos contaban lo mismo con diferentes voces, tiempos, cronologías y religiones. Han sobrevivido a todo. Los mitos nos siguen atrayendo porque tienen una canción que está en nuestra alma. Porque sin darnos cuenta, y aunque nos quieran hacer creer que son viejas historias, resulta que nuestro ordimbre, nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser, eso que llamamos alma y que sabemos e intuimos, aunque seamos el más descreído ateo del mundo, sabemos que tenemos un alma y que eso no se puede vender a ningún precio. Y si sentimos alguna vez que la hemos vendido, la nostalgia de ella y la negrura nos invadirán seguramente por siempre. Decía Mircea Eliade, nacimiento y renacimiento. Nacimos una vez, pero cuando hemos sido conscientes de que hay algo más, cuyas muchas manifestaciones son la punta del iceberg de todo lo que contamos en Cuarto Milenio muchas veces, lo sobrenatural, que es una parte de lo natural, seguro, lo místico, lo hermoso, lo sensible, todo eso son caras diferentes de la fuerza que todo lo une y que está. Seguramente la inmensa mayoría de personas que escuchen este audio me tomarán por un loco, hasta los más seguidores es posible, yo espero que no, y creerán que son palabras enloquecidas, sin sentido, como de otro tiempo, de un tiempo muy antiguo, de un tiempo casi de las cavernas. Y yo os digo que habrá algunos que habrán sentido algo, y que a lo mejor se van a buscar ese libro que inspiró a Lucas, o que Lucas reconoció, como si en paralelo hubiera escrito lo mismo, esa odisea en el espacio de la Guerra de las Galaxias, el héroe de las 1000 caras. Pero es que hay mucho más. Aquí se han dicho los nombres, y aquí se han dicho las obras. Hay libros iluminados, de verdad, que expanden nuestra alma. Otros, sin embargo, la contraen, nos llenan de terrores insulsos. Para mí, muchas veces, en mi trayectoria personal, el terror sin más
dejó de cobrar sentido. Había tenido un sentido quizá en algún momento, no lo sé, como una forma más del misterio, ¿verdad? Y muchos amigos y amigas se han dado cuenta de eso. Para mí, si no hay enseñanza, si no hay aprendizaje, el terror sin más, si no nos enseñaba algo, pues no. Tenía que ser un medio de conocer algo. Y así me pasa con todo. Los animales, el espacio, la mente humana, la arqueología, la filosofía, todo me interesa porque son caminos para seguir buscándole el sentido a esta vida, que yo tengo el anhelo de que claro que existe. Y cada vez me doy cuenta, primero, de que los expertos en lo material saben mucho, pero llega un umbral en que no saben, como es el umbral del héroe, en que todo se desdibuja, se convierte como en un sueño. Nos han hecho creer que los sueños son nada, ¿verdad? Lo mismo que los mitos. La batalla contra ellos es enorme. En este tercer milenio vivimos el eclipse del alma. Han puesto mucho de su parte muchos para que el alma se desdibuje, permanezca como un espejismo, sea cosa de locos. Curiosamente, el alma es uno de esos héroes de las mil caras. Han creído todas las culturas y religiones en él, en su fuerza, en ella. Se expande por nuestro interior, nos conecta y nos llena de misterio. Da sentido a nuestra existencia. Nos quieren obligar a lo contrario, permanentemente. A lo mejor después de este programa, algunos veis anuncios, programas, periódicos, soflamas políticas, ideologías, y empieza algo a no encajaros. Ese no encajar que decía Campbell al principio de su libro del niño ante la vida. Hay algo que se nos escapa. Hay una pieza del puzzle que no está. Y entonces, quizá, empiece vuestra duda. Y comprobéis que la gente cree cosas de todo tipo, me da igual que sean de un estilo o de otro, que no dudan. Y uno va viendo cómo la duda cada vez es más grande en su interior. Hay algo que falta. Hay algo que está en otro lado. La realidad velada, que decía de Españat. Que decían, sí, pueden decirle, Dios, yo soy físico, atómico, fundador del CERN. Pero sí, algo poderoso, que tiene un sentido para nosotros y que solo intuimos, y que a veces no entendemos, claro. Evidentemente no entendemos a veces. Nacimiento y renacimiento. Hay un momento, y esto lo hacían, es verdad, muchas sociedades secretas, donde el iniciado deja atrás su vida material normal. Eso no quiere decir que te vuelvas un asceta, que te vuelvas una anacoreta en una cueva, no. Pero en tu vida cotidiana empieces a decir, quiero ir hacia la luz de verdad. Me gusta la fuerza, lo positivo. Aunque emplee muchas herramientas para contar cosas o enterarme de la vida, pero no quiero la oscuridad. Y empiezas a identificar la oscuridad. Esta es la clave. Y cosas que incluso antes te podían apasionar o podías sentirse uno seducidas por ellas, se te aparecen como fantasmas, como pinturas negras. Ha empezado tu propia cruzada hacia algún lugar que yo creo que merece mucho la pena. Lucas lloró de emoción. Conociendo a Campbell se dio cuenta de que un hombre con el cine y un hombre con la filosofía y los mitos habían llegado a lo mismo. Hay una gran verdad, una enorme verdad más allá de lo conocido. Por eso tiene más sentido que nunca esa frase tan hermosa, que tiene otro eco quizá con lo que hemos contado, con el origen. Qué bonita historia, qué bonita forma de dar energía a alguien, ¿no? Y buenos deseos. Y ganas de que comience su propio viaje iniciático personal, ante sus dramas personales, ante sus batallas personales. No hay camino y transformación si no hay batalla, oscuridad, pelea contra esa oscuridad, regreso y poder contarlo. Sería la última fase del viaje heroico. El héroe que ha escuchado la llamada, que no ha renegado de ella, que ha sabido escuchar a ciertos maestros, a ciertas señales, que ha entrado en el umbral y ha visto lo otro, lo ha intuido, lucha con sus terrores, lucha con sus oscuridades, despedaza su propio enemigo que lleva dentro, con capas y capas de milenios y generaciones manipuladas, y lo más importante, tiene la necesidad de regresar para contarlo. Tiene la necesidad imperiosa de contar a los demás, sean familiares, sean amigos, sea a través de un micrófono. Tiene la necesidad imperiosa en su vida, por encima de todo, de contar que ese camino merece la pena, hacia la luz. Y algunos le llaman loco.
pero otros empiezan su propia indagación personal. Y eso es muy bonito y es muy interesante. Yo me despido con esa frase que ahora dice mucho más que antes, por lo menos para mí, porque mi impacto ha sido fuerte. Viendo las películas decía, es verdad, ahí están espolvoreados los términos del gran Campbell y el eterno héroe de las 1000 caras. Cientos de generaciones, hasta el neolítico, hasta la prehistoria, contándonos lo mismo. El chamán en la caverna de Altamira o del castillo seguro que contaba lo mismo. El chamán que entraba en la cueva para ver la oscuridad, transformarse y ser consciente de que había algo muy poderoso, el amor, la fuerza, la vida, la urdimbre, por lo cual merecía la pena vivir dignamente, enfrentándose a las oscuridades que nos asolan permanentemente desde el principio de la historia. Por eso yo os digo a todos esa frase que es simbólica, que la fuerza os acompañe.